Hola, este es un apoyo para el reporte de la práctica de laboratorio de deslizador de aire casero. Cualquier cuerpo que deba moverse en una forma continua y constante deberá recibir una fuerza impulsora que iguale o anule las fuerzas que se oponen al movimiento, de tal forma que solo una situación ideal sin fuerza de oposición, un cuerpo podría moverse a la velocidad constante sin necesidad de un esfuerzo o aporte energético exterior. Por lo antes expresado, analizarás los factores que se relacionan con el movimiento de un deslizador de aire. Recuerden, en la introducción tienen que explicar qué es un fenómeno físico, ya lo hemos visto varias veces, qué es fricción, movimiento y desplazamiento, importancia de la fricción en la vida cotidiana. Recuerden que un fenómeno físico es el que no altera la composición de la materia, nada más cambia de posición, un cuerpo se deforma o se desplaza. El objetivo de la práctica es construir un deslizador lubricado con aire, como un ejemplo físico para analizar los factores que se relacionan para que un objeto pueda moverse o pueda frenarse. La premisa que nos vamos a hacer es, en el movimiento de un cuerpo se requiere fuerza. ¿Qué frena un cuerpo o permite su movimiento? Recuerden, va el argumento teórico sí y entonces. Muy bien. Luego, ¿cómo van a realizar el procedimiento? Van a utilizar una tapa, un CD, una tapa o botella perforada, un globo grande, silicón o cinta adhesiva, o si tienen un plato de plástico, como ustedes se adapten. Yo fue un ejemplo que les puse. Van a pegar la tapa en el centro del CD con silicón. Recuerden, ya deben de traer de esas tapas ya perforadas de las botellas, se las mostré en el video, para que no estén ahí perforando con un clavo. Luego colocan encima el globo de la tapa y por la parte de atrás que ya tienen pegado, esperan que pegue perfectamente, van a inflar el globo con van a meter el aire y le dan una pequeña vuelta para que no salga. Recuerden que el aire que proviene del globo inflado, para que se deslice el disco, necesita una superficie lisa, teniendo el aire como lubricante. Ya una vez montado el aparato, se coloca el disco en una superficie lisa, como una cubierta de una mesa o en el piso, y le van a dar un pequeño empujón o aplicarle una fuerza para que se deslice. Van a esquematizar y explicar y van a tomar fotos de sus evidencias. Luego, para el segundo experimento de fricción van a utilizar 2 libros que sean de igual tamaño y los van a ir empalmando. Empiezan por los lomos, o sea, de la parte de atrás, y van a ir empalmando las hojas hasta que queden completamente entrecruzadas o intercaladas. Ahí lo van haciendo ustedes de 10 páginas y ya que queden completamente, van a tomar los de los lomos, o sea, de los extremos de la parte rectangular, y van a tratar de jalarlos lentamente. Ahí van a ver si se logran separar o no se logran separar. Tienen que explicar qué fuerzas de fricción observas y esquematizar, tomar fotos de sus evidencias. Bueno, ya hemos dicho que la fricción es un fenómeno físico en el cual nos permite mover un objeto en una superficie, pero es la fuerza que se opone al movimiento. Si no existiera fricción, al caminar nos caeríamos, en los juegos mecánicos, al rodar una bicicleta. Entonces, es una fuerza que se opone al movimiento y es muy importante y depende de 2 factores, de la superficie y del peso del objeto. Muy bien. Luego, hay diferentes tipos de fricción. La fricción estática, que que se observa en 2 superficies sin movimiento. Por ejemplo, si tenemos una charola sobre la mesa, si la jalamos, ahí ya no secan los demás objetos de la mesa, que se han visto ese truco. Y si queremos mover un objeto, debemos aplicar una fuerza. Y la debemos aplicar para que se mantenga inmóvil, y esa se llama fricción estática. La fricción por deslizamiento se presenta cuando un objeto se desplaza sobre otro, cuando se desliza por ejemplo, cuando tú de chiquito te aventabas por una resbaladilla, puedes apreciar este tipo de fricción. Al rodar un compás,
un trompo, los engranes de un motor, etc. Esa es fricción por desplazamiento. Luego, la fricción por rodamiento es un ejemplo muy característico, es cuando rodamos o manejamos nuestra bicicleta, ahí van va la superficie de contacto rodante, está aplicando, se desplaza porque está presente la fricción. Y otro ejemplo, igual estás en tu patineta o un carro y ahí se ve el movimiento como va de las llantas. Luego, para disminuir la fricción se necesitan utilizar que puede ser la fricción, puede ocurrir por calor o desgaste. Se usan los lubricantes, que son sustancias que ¿qué es lo que van a hacer? Llenar los huecos de la superficie, formarán una película que permitirá un desplazamiento más fácil entre las superficies de contacto. El aceite de los motores es un ejemplo de las sustancias. Entonces, es muy importante la superficie. Si hubiera una superficie rugosa, por ejemplo, un empedrado o eso, hay mayor resistencia o fricción. Entonces, aquí yo les ejemplifiqué, utilizan el globo, ya la botella perforada, el CD, pegamento o Durex o pegamento líquido silicón. Luego, ya que tenemos todos los ingredientes en el centro, los componentes, ponemos en el centro el tapón y luego, ya que tenemos ya pegado perfectamente, yo les lo recomendaría con silicón, pero como ustedes se adapten. El chiste es que no debe de salir ahí el aire por ninguno de los orificios que van a hacer. Luego ya colocan el globo. Les había dicho que por la parte de atrás, como lo ven en el video, lo inflan, le dan una vuelta y luego ya le van a dar un pequeño empujoncito para que se deslice su deslizador de aire, valga la redundancia. Luego ahí en el siguiente esquema, vamos a ver los tipos de fuerzas que hay. Van a ejemplificar qué tipos o qué fuerzas están actuando. Por ejemplo, la fuerza de desplazamiento y la fuerza de fricción que va en dirección contraria al deslizamiento. Ya habíamos dicho que es la fuerza que se opone al movimiento y depende de la superficie. Y una fuerza normal que es perpendicular y hacia la fuerza de la superficie. Y también lo que actúa es el peso o la fuerza de gravedad. Muy bien. Luego vamos a ver que la fuerza de rozamiento es directamente proporcional a la fuerza normal de la superficie. Entonces, es muy importante, la superficie va a permitir el deslizamiento de un cuerpo. La fuerza de empuje, la fuerza de fricción en contra del movimiento, el peso y la fuerza normal que habíamos dicho que es perpendicular. Entonces, esa es la fuerza de arrastre, o les llamé también fuerzas de empuje. Ese coeficiente de rozamiento se representa como mu, que es fuerza de fricción por la fuerza de rozamiento y por la fuerza normal. Luego, aquí yo les especifiqué, igual ustedes van a tener que hacer su diagrama de flujo cuando hicieron su deslizador o cuando lo hagan. El aire que actúa como lubricante, recuerden que lo tienen que inflar por la parte de atrás, que no se salga el aire. Le dan una vuelta, luego ya le dan un pequeño empuje para que se desplace, va a actuar la fricción en contra del movimiento y el aire es el que va a permitir que lubrique y que también va a ayudar a que se deslice. Entonces, fuerza de empuje, fuerza de fricción, el peso o la gravedad, el desplazamiento y el aire que está actuando como lubricante. Y aquí podemos decir que es un fenómeno físico porque nada más está cambiando de posición el cuerpo, no se está alterando su constitución ni del globo ni del disco. Entonces recuerden, cuando dejamos el CD en la superficie o como lo hayan construido ustedes, el globo ya inflado va pegado al CD, el aire al salir del globo ejerce una presión sobre la superficie y gracias al contrapeso del CD, va a quedar así al ras de la superficie que ustedes utilicen y va a deslizarse. Esto va a generar un colchón o cojín de aire que va a actuar como lubricante y va a permitir moverse sobre cualquier superficie horizontal o lineal.
Y aquí es un ejemplo de fricción por desplazamiento. Luego, los dos libros, recuerden que los empalmamos, los dos libros se mantienen unidos por fricción y no se pueden separar. Y si ustedes los van a ver, pueden decirle a todos en su casa y no los van a lograr separar. Va a depender de la propiedad del material del libro o de los libros, así como la fuerza con la que una superficie se apoya en la otra. Cuando tiras de los lomos, nunca los vas a separar porque hay una parte de la fuerza ejercida aumenta esta carga y por lo tanto amplifica las fuerzas de fricción de una forma no lineal. Y es una fricción estática. Incluso ustedes lo pueden intentar, que les ayuden ahí sus familiares a ver si lo pueden separar. Muy bien. La fricción, bueno, es un fenómeno físico de que depende de dos factores, el peso y el objeto y la superficie de deslizamiento. Es la fuerza que se opone al movimiento. Hay fuerza de fricción estática, ya lo explicamos. Fuerza de fricción por desplazamiento y la fricción por rodamiento. Ya habíamos visto ahí los ejemplos. Luego, en el cuestionario, recuerden que van a explicar las características del movimiento, por qué se dice que el deslizador de aire es un ejemplo de cambio físico, explican. Al lubricar con aire el disco, qué fuerza de oposición se elimina. Y aquí a mano hacen su diagrama de fuerzas que actúan en el deslizador y van a justificar su respuesta. Igual en el libro van a explicar por qué no pudieron separarlos y también hacen su diagrama de fuerzas que actuaron en los dos libros. Muy bien. Luego en la conclusión van a explicar las características generales que permiten el movimiento o frenado de un móvil y ejemplos de la fricción. Recuerden que deben de tomar fotos de sus evidencias, explicarlos. La bibliografía es ponerla completa, el libro de texto, autor, título editorial y la dirección electrónica de internet. Recuerden que entregarla por Edmodo y a tiempo. Hasta luego, buen día, bye.